Bienvenidos a la clase de Laboratorio de Diseño de Sistemas Mecánicos con el profesor Leonardo Blanco. En este video conoceremos acerca de los cojinetes hidrodinámicos y su proceso de selección. Como previamente habíamos hablado, los cojinetes hidrodinámicos son aquellos que usan una película fluida de lubricante para garantizar el movimiento del eje en una ubicación fija y con la menor pérdida de potencia, soportando todas las cargas que actúen sobre cada uno de los elementos. Sabemos que el efecto que permite que eso se pueda dar es el hecho del arrastre ejercido por el eje rotando dentro del cojinete y haciendo contacto con el fluido viscoso. Este arrastre genera esfuerzos cortantes viscosos en el fluido, creando una presión que es la que va a garantizar la posición adecuada del eje. Para que esto ocurra es necesario que las velocidades de operación sean altas, por lo cual las aplicaciones en las cuales se pueden usar los cojinetes hidrodinámicos requieren de altas velocidades en los ejes. Aplicaciones típicas son en los generadores hidroeléctricos, en las turbinas de vapor, las turbinas de gas, bombas y compresores y ejes de propelas, dado las altas velocidades a las que estos sistemas operan y además que la misma geometría de los sistemas causan que aparezcan cargas axiales que deben ser soportadas por los cojinetes. Existen cojinetes hidrodinámicos que tienen alta capacidad de soporte de cargas axiales. Tenemos entonces dos tipos de cojinetes en general, que van a ser los cojinetes tipo journal bearings, que son los encargados de soportar cargas radiales, con este tipo de configuración donde tenemos una película hidrodinámica externa al eje que garantiza que éste pueda rotar y absorber las cargas radiales que se apliquen, como se muestra en la imagen. Y los thrust bearings, cojinetes de empuje, que permitirán tener entre distintos componentes del cojinete, tener una película de fluido pressurizada que garantice que ante cargas axiales aplicadas se mantengan las posiciones de los elementos y no haya desplazamiento. Para realizar la selección de los cojinetes se debe tener en cuenta las cargas, las velocidades del eje, el diámetro del eje y la viscosidad del lubricante, que definir un lubricante que va a ser utilizado. Entonces, el método de selección implica los siguientes pasos. Un primer paso que va a ser la preselección del tamaño basado en las cargas y velocidad del eje. Esto se suele hacer con unas curvas de tamaño de cojinetes. La verificación del cojinete basado en el tamaño del eje. Ahí debemos tomar el cojinete que hemos preseleccionado y verificar que tenga las dimensiones adecuadas para el eje que previamente ha sido diseñado. Debemos calcular el flujo de lubricante requerido para un lubricante en específico seleccionado y las pérdidas de potencia asociadas. Y debemos verificar que la temperatura de operación de los soportes del cojinete, de los elementos internos del cojinete, no exceda los valores límites. Para el fabricante, el valor recomendado como límite es 120 grados Celsius. Entonces, tomaremos como ejemplo un caso de selección de un cojinete de empuje, que va a tener como información de entrada que la carga axial son 100 kN, una velocidad del eje de 2000 revoluciones por minuto y un eje previamente diseñado con un diámetro de 120 milímetros. Pasamos al primer paso. Nos vamos a las curvas de preselección de los cojinetes, curvas de tamaño, con una velocidad del eje de 2000 revoluciones y con una carga axial aplicada de 100 kN, encontramos que las dos líneas trazadas coinciden en un tamaño de cojinete de 10.5. Estos cojinetes que estamos tomando para basar en el proceso son unos cojinetes de un fabricante muy reconocido de ellos, Kingsburg, y están siendo definidas estas gráficas usando un lubricante ISO BG32 suministrado a una temperatura de 60 grados Celsius. Esta va a ser la temperatura a la que ingresa el lubricante al cojinete
y este es el tipo de lubricante a utilizar. Luego nos vamos a las tablas de dimensiones de los cojinetes y buscamos el que hemos preseleccionado, el de 10.5. Allí debemos verificar que el tamaño del eje sí sea adecuado para este tipo de cojinetes. Entonces tenemos un eje ya previamente diseñado de 120 milímetros y tenemos que el máximo diámetro de ejes a soportar para este tipo de cojinetes es 130. Así que está por debajo del valor máximo, podemos utilizarlo. Aparte de esta información de verificación, es importante que tengamos en cuenta el área superficial de este cojinete para un cálculo posterior que vamos a realizar. Luego, procedemos a calcular para este cojinete que hemos seleccionado cuántos van a ser las pérdidas de potencia por tener la paciencia de este apoyo. Tenemos una velocidad de 200 RPM y nos vamos hasta el tamaño del cojinete, que es 10.5. Esta línea la llevamos hasta la curva del cojinete de tamaño 10.5. Ahí encontramos que la pérdida de potencia va a ser entonces de 5 kilovatios. Esta va a ser nuestra pérdida de potencia. Recuerden que estas gráficas que estamos usando son asumiendo que el lubricante que vamos a usar es un ISO-BG32, suministrado a 50 grados Celsius. Luego debemos determinar el flujo constante de lubricante que debe estar ingresando y saliendo de nuestro cojinete para garantizar una adecuada operación y que no haya desgaste de los elementos. Ese flujo de lubricante lo calculamos teniendo en cuenta la velocidad del sistema, en el caso de velocidad del eje de 2000 revoluciones por minuto, y el tamaño del cojinete que es 10.5. Encontramos entonces que el flujo de lubricante requerido es cercano a, esto será 20, cercano a los 17 litros por minuto. Luego de esto ya hemos hecho la verificación de que el cojinete tiene la capacidad de soportar las cargas y además que es adecuado para el tamaño del eje. También hemos calculado cuánto es el flujo de lubricante requerido y hemos estimado las pérdidas de potencia. La verificación que hace falta es saber si los soportes internos de nuestro cojinete, referencia 75-75 a 0, son adecuados, teniendo en cuenta que no excedan la temperatura límite de 120. Para esto vamos a tener en cuenta la presión ejercida por la carga por medio de la carga unitaria, que es calculada como la carga aplicada dividida entre el área de análisis, donde el área de análisis es 35.548 milímetros cuadrados y la carga aplicada son 100 kilonewtons. Y también tenemos en cuenta la velocidad superficial, que es el radio por la velocidad angular. Corresponde a 100 metros por segundo. Teniendo en cuenta estos valores, 100 metros por segundo de velocidad superficial y una carga unitaria de 2.81, 2.81 está entre 2.5 y 3, encontramos entonces que la temperatura de los soportes está alrededor de los 110 grados Celsius, por debajo del límite de 120, así que el lubricante escogido y el cojinete escogido, además de soportes de acero, son adecuados para la operación, no exceden los límites. De esta forma hemos definido completamente el cojinete aerodinámico que necesitamos para nuestra aplicación.